El mar susurró contra los acantilados irregulares de la isla susurrante, su voz baja y persistente, como un viejo secreto enterrado durante demasiado tiempo. El cielo, encima, era del color de la pizarra, presionando hacia abajo con un espeso silencio que se envolvía alrededor de la casa Bellamy como una cubierta. La casa, antigua y melancólica, se alzaba en el borde del acantilado, con sus paredes cubiertas de hiedra, y ventanas torcidas que miraban hacia el horizonte, ahogado en niebla. Una vez fue un lugar de risa y música, pero ahora observaba al mundo como algo herido, respirando, recordando. Hercule Poirot descendió del ferry de vapor con la elegancia de un hombre que nunca permitía que el clima arrugara siquiera un pliegue de su abrigo. En el bolsillo del pecho llevaba una carta, no firmada, no rastreable, y desconcertante. Solo una línea lo había convocado a través de las aguas grises. La llave que desapareció a la medianoche ha desbloqueado una puerta que nunca estaba destinada a abrirse, sin remitente, sin contexto, y sin embargo, su peso había sido suficiente para revolver las pequeñas células grises. Esperándolo en el embarcadero, había una niña de no más de 16 años. Su chal, empapado, su expresión, ilegible. No ofreció saludo, solo una tranquila, por aquí, antes de guiarlo por un camino donde el viento del mar aullaba entre los pinos negros. Bellamy House se reveló lentamente entre la niebla, más como una silueta que como una estructura, un fantasma hecho de piedra, y cuando cruzaron las puertas, el hierro forjado torcido en forma de espinas, Poirot sintió una peculiar sensación, como si algo lo estuviera observando, no alguien, algo. La casa tenía la sensación de un lugar que lo recordaba todo. Lady Calpurnia Bellamy lo recibió en el salón del este. Era alta, angulosa, y vestía completamente de gris. Sus guantes, abotonados firmemente en las muñecas, su voz, apenas más fuerte que el reloj que marcaba el tiempo en la repisa. Monsieur Poirot, dijo sin rastro de bienvenida. No le invité, pero supongo que no habría venido, a menos que algo ya estuviera en marcha. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. Es cierto, madame, rara vez visito casas, a menos que estén conversando con la tragedia. Ella lo miró un momento, antes de girar hacia el fuego. Entonces, querrá ver la sala azul, la habitación azul. El nombre flotó en el aire como las primeras notas de una canción que nadie deseaba escuchar. Poirot siguió a Lady Calpurnia por la escalera curva. Cada paso crujía, como si se resistiera a dar testimonio. En la parte superior, por un corredor estrecho envuelto en papel tapiz floral, que se desvanecía al color de los moretones, se detuvieron ante una puerta alta, de madera, pintada color ceniza. No tenía rasguños, ninguna señal de uso reciente. Ha estado cerrada durante 33 años, dijo ella en voz baja, hasta hace 3 noches, cuando mi sobrina Verity encontró la llave en su alféizar de ventana. Ella la abrió, y, la vela dentro ya estaba encendida. Le entregó la llave a Poirot. Era de latón antiguo, inusualmente fría al tacto. Dentro de la sala azul, el aire estaba extrañamente quieto, como si la habitación hubiese sido sellada no solo de la gente, sino también del tiempo. Un antiguo piano descansaba en la esquina, sus teclas de marfil amarillentas, su tapa libre de polvo. Un espejo agrietado colgaba sobre la chimenea, y alguien muy recientemente había escrito una sola palabra con lápiz labial descolorido sobre el cristal: confesar. Poirot permaneció allí un largo momento, sus ojos entrecerrados. El aroma de cera fría y perfume envejecido era débil, pero innegable. ¿Quién vivió aquí por última vez?, preguntó en voz baja. Mi hermana, respondió Calpurnia. Evelyn Bellamy murió en esta habitación. Dijeron que fue suicidio. Los ojos de Poirot no se apartaron del espejo. ¿Y usted qué dice, madame? La voz de Calpurnia cayó a un susurro. Digo que esta casa no olvida, y que los muertos no yacen en silencio, cuando los vivos aún se engañan a sí mismos. Afuera,
La lluvia se reanudó, tocando las ventanas como dedos pidiendo que los dejen entrar, y bajo los aleros de la casa, algo crujió suavemente, como si una puerta aún no vista comenzara a abrirse. Una vez la mañana llegó a la isla con desgana, susurrada desde la niebla como un recuerdo medio recordado. Un sol pálido empujaba contra el velo blanco, arrojando un resplandor plateado sobre los acantilados. Bellamy House, sombría y melancólica, permanecía inalterada, sus ventanas en blanco, sus pasillos callados y sus secretos aún ocultos tras muros demasiado viejos para hablar con claridad. Hercule Poirot se sentó en la sala de desayuno, bebiendo una sola taza de café negro, su mirada fija en el reflejo del estante de tostadas plateado. No observaba la habitación, no miraba a las personas en ella. Sentado rígidamente en la larga mesa estaba el mayor Simon Aldrich, copropietario de la casa y hermano de guerra de Lady Calpurnia. Untaba su tostada con mantequilla con la eficiencia de un hombre que una vez dio órdenes y ahora no tomaba ninguna. A su lado, Verity Bellamy, sobrina de Calpurnia, delgada, pálida, con los ojos llenos de agotamiento. Jugaba con una cucharilla, al lado de una taza de té intacta. Sus dedos, delicados y precisos, se movían como si buscaran teclas de piano. Frente a ella, la doctora Arlen Moore, vieja amiga de la familia, con las gafas empañadas, su voz tranquila cuando decidía usarla, lo cual era raro. ¿Alguien escuchó la música anoche?, preguntó Poirot suavemente, rompiendo el silencio. Como una piedra arrojada a un estanque helado, todos se congelaron. Incluso el reloj pareció detenerse para escuchar. Nadie ha tocado ese piano desde que Evelyn murió, dijo Calpurnia. Entrando como humo, y sin embargo, añadió, abotonándose los guantes, toca. Poirot estudió el rostro de Verity. Había algo en su expresión, conflicto, tal vez, miedo, o culpa. ¿Es usted pianista, mademoiselle?, preguntó con gentileza. Solía serlo, respondió ella, sin mirarlo a los ojos. No desde que comenzaron las voces. ¿Qué voces? En mis sueños, susurró. Escucho música que nunca he compuesto, melodías que no reconozco, vienen cuando la casa está en silencio, justo antes de que la vela se encienda, sola. Interesante, murmuró Poirot. ¿Y estas melodías se sienten familiares? Verity dudó, luego asintió. Sí, como si pertenecieran a alguien que una vez vivió en mi piel. La cuchara de Calpurnia tintineó con fuerza contra su taza de té. Está cansada, monsieur. Esta casa tiene una forma de presionar a los jóvenes. Poirot no dijo nada, pero notó la tensión en la habitación. La forma en que Aldrich miraba la pared lejana, como si intentara ver algo. La manera en que el doctor Moore se inquietaba con el botón de su brazalete. Había algo pudiéndose en el corazón de Bellamy House. No una muerte fresca, una vieja, cubierta, enterrada, y no lo suficientemente profunda. Más tarde esa mañana, Poirot solicitó volver a ver la sala azul. Solo. Dentro el aire había cambiado, ligeramente más cálido, o tal vez era la ausencia de algo. Se movió hacia la chimenea. El espejo, agrietado en un lado, aún tenía el garabato de lápiz labial desvaído. Confesar. Sacó una pequeña botella de polvo de su bolsillo, y desempolvó el borde de la repisa. Una leve huella digital, recién. Caminó hacia el piano, levantó la tapa y presionó suavemente una de las teclas centrales. Una nota baja e irregular sonó, resostenido, ligeramente desafinada. Probó otra, luego otra, y entonces, algo extraño, la melodía que Verity había mencionado, se le ocurrió. No por memoria, por presencia. Estaba allí, cosida en el aire como un eco suspendido. La siguió hasta la pared lejana, donde el papel tapiz desteñido mostraba signos de humedad pasada. Algo era extraño en el yeso, demasiado blando en un solo punto. Golpeó. Hueco. Detrás de la estantería, encontró una pequeña escotilla holgada, oxidada, cerrada.
pero no inmóvil, volvería con herramientas. Cuando se giró para irse, algo en el piano llamó su atención. Una mancha fresca hilo de seda roja enredado alrededor de la pata del banco, la bufanda de Verity, de esa misma mañana. Ella había estado allí, después de afirmar que no lo había hecho. De vuelta en el pasillo, Poirot se encontró con Nelia la criada. Ella se estremeció cuando él preguntó por la sala azul. Lo mejor es no ir a los lugares destinados a permanecer cerrados, señor, dijo. No si quiere que las paredes se mantengan calladas. ¿Y si quiero que hablen? Preguntó Poirot. Nelia levantó la vista. Sus ojos eran mayores que sus años. Entonces mejor esté listo para lo que tengan que decir. Afuera, la niebla comenzaba a disiparse. Pero dentro de Bellamy House, las sombras se volvían más audaces. La llave había abierto más que una puerta, había abierto la memoria, y la memoria, sabía Poirot, era la habitación más peligrosa de todas. La tarde en Bellamy House se desplegó como una fotografía que se desvanece, los colores drenados, los sonidos silenciados. Una tormenta se reunía a lo largo de la costa, y un silencio se había asentado sobre la casa, como si también estuviera escuchando algo. Poirot se paró ante la sala azul, una vez más. Esta vez con una pequeña palanca en la mano, cortesía de un renuente Dr. Moore, que había murmurado algo sobre violar la historia antes de entregar. El panel oculto, una vez sellado, gimió al ceder. Detrás de él se extendía un pasaje estrecho, más un espacio de rastreo que un corredor, revestido de madera en descomposición y telarañas colgantes como cortinas en un teatro olvidado. Poirot se inclinó y entró. El aire estaba húmedo, el olor, una mezcla de moho y tiempo detenido. Al final, se reveló una pequeña alcoba, un espacio triangular, bajo los aleros, apenas lo suficientemente grande para que una sola persona se sentara, y sentarse alguien lo había hecho. Un cojín, aplanado por el uso constante, un relicario roto, y un trozo de vela, aún erguido sobre un platillo de cera congelada. Poirot recogió el relicario, cuidando de no perturbar el polvo. Dentro, había una fotografía de dos niñas. Una era Verity, la otra Evelyn. Entonces, se conocían mucho más íntimamente de lo que nadie había dicho. Regresó al salón, donde Verity estaba sentada junto a la ventana, observando la tormenta. Poirot se acercó en silencio, pero ella debió haberlo sentido. Lo encontró, ¿no? Dijo, su voz hueca. Lo hice, respondió. Solías esconderte allí. Ella asintió. Cuando era pequeña, la tía Calpernia decía que hablaba demasiado, lloraba demasiado, tocaba demasiado fuerte. Evelyn me encontró un día, después de que me habían encerrado en el frío, me mostró el escondite, dijo que fue suyo, una vez. Y cuando cesaron las visitas, los dedos de Verity temblaron en su regazo. La noche en que murió, la vi, lo que la poseía en la sala azul, dijo que ya no tenía miedo, eso, que lo había escrito todo, me dijo que lo había escondido en el lugar donde duerme la música. La ceja de Poirot se frunció. ¿Y qué entendiste que significaba? No lo sé, tenía 10 años, pensé que era un juego, ni siquiera se lo dije a nadie. Poirot respiró hondo. Verity, tu tía dijo que Evelyn se suicidó, pero tú no lo crees, ¿verdad? Verity negó con la cabeza. No, tenía miedo de la muerte, tenía miedo de ser olvidada. Arriba Poirot visitó la sala de música. Un piano de cola descansaba bajo una sábana, con las esquinas metidas con demasiada precisión. Levantó la cubierta. Un aroma familiar lo recibió. Moho, tinta, y la fuerte nota de cera envejecida. Abrió la tapa, examinó las cuerdas, perfectamente conservadas, pero encajado entre la tabla de armónicos y el marco, había algo extraño, una delgada hoja de pergamino. Poirot la extrajo cuidadosamente. Era una partitura, no un vals, algo más grande, un himno fúnebre, y en los márgenes, palabras frenéticas, apretadas en cada espacio en blanco. Viene cuando la vela muere. Espera, donde solía esconderme.
Poirot lo contempló. Aquello no era una nota de suicidio. Era una confesión o una advertencia. Esa noche, cuando el viento oyó y la tormenta se desató sobre Bellamy House, Poirot se sentó solo en la sala azul, colocó la vieja vela en el candelabro, la encendió, esperó. El aire se volvió más frío, y desde detrás de las paredes, un sonido, una melodía débil, 3 notas, tocadas una y otra vez, como si un fantasma hubiera olvidado cómo terminaba la canción. Poirot se puso de pie, no tenía miedo, aún no, susurró en la oscuridad. Mademoiselle Evelyn, estoy aquí, habla si puedes, porque los vivos han mentido, y los muertos, están cansados del silencio. Detrás de él la vela parpadeó una vez, luego, se apagó. Un silencio siguió a la llama extinguida, no el silencio de la calma tranquila, sino uno pesado, cargado, de algo que espera ser notado. Poirot permaneció inmóvil en la sala azul, su silueta desvanecida bajo la luz de la luna que se filtraba entre las nubes tormentosas. En algún lugar, dentro de las paredes, aquella frase de 3 notas regresó, extraña, vacilante, incompleta, ya no era simplemente sonido, era memoria, dolorida por ser escuchada. La mañana siguiente trajo consigo un silencio más profundo sobre Bellamy House. La tormenta había pasado, sí, pero los cielos permanecían bajos y magullados. Durante el desayuno, Lady Calpurnia parecía inusualmente retraída. Su cuchara trazaba patrones inactivos sobre unas gachas intactas. Verity no bajó las escaleras. El mayor Aldrich, como siempre, se ocupaba de los periódicos, aunque sus ojos estaban fijos en una sola columna, sin pasar la página. Poirot los observaba a todos, notando cómo la tensión del hogar había cambiado de forma de la negación al temor. Después de la comida, Poirot pidió al doctor Moore que lo acompañara a la galería. Allí, bajo el retrato restaurado de Evelyn, Poirot reveló lo que había encontrado en la cavidad de la pared, en la sala azul. La reacción del doctor Moore fue inmediata. Una inhalación aguda, y luego el cuidadoso reemplazo de su máscara profesional. Esa alcoba, había olvidado que existía. Evelyn solía desaparecer durante horas. Pensábamos que era parte de su enfermedad. Ahora, Poirot se acercó. Doctor, si Evelyn estaba realmente enferma, ¿por qué nunca hubo un diagnóstico formal? No hay documentos de asilo ni registros médicos. Moore dudó. Ella rechazó el examen. Calpurnia insistió en que respetáramos su privacidad. Pero si Evelyn era delirante, ¿cómo se explica la música, las notas codificadas, la rutina de las velas, la firma recurrente de 3 notas, están en la composición de Verity, en el diario de Evelyn, incluso en las cuerdas del piano? Eso no son los errores de una mente fracturada, son patrones, cortes. La voz de Moore bajó de tono. Siempre sospeché, algo más, pero la sospecha es un compañero peligroso en esta casa, Monsieur Poirot. Uno aprende a silenciarla, antes de que lo silencien a uno. Poirot giró hacia el retrato. Evelyn lo miraba, pintada con trazos audaces y desafiantes, sus ojos demasiado vivos para ser olvidados. Fue silenciada una vez, murmuró. No lo permitiremos de nuevo. Más tarde esa tarde, Poirot habló en privado con la señorita Nella, la criada. Al principio vacilante, finalmente admitió algo extraño. La noche en que la vela se consumió en la sala azul, escuché una voz a través de la pared, un susurro. Dijo, di la verdad antes de que recuerde el polvo. Pensé que estaba soñando, pero ahora, la expresión de Poirot se ensombreció. Miró hacia el rellano superior. Había un lugar que aún no había explorado, no a fondo. El ático. Subió la estrecha escalera, más allá del segundo piso, más allá de las habitaciones del servicio. El polvo se alzó en nubes mientras abría la trampilla. El ático era vasto, oscuro, lleno de baúles y muebles olvidados, pero en una esquina, bajo un velo de encaje podrido, se alzaba un gabinete alto. Estaba cerrado con llave. Poirot utilizó la vieja llave maestra que había encontrado en la sala azul, giró con esfuerzo, y la puerta se abrió.
Dentro había docenas de objetos, cartas, bocetos, páginas musicales, todas pertenecientes a Evelyn. En el fondo, debajo de revistas amarillentas, Poirot encontró un libro mayor cubierto de terciopelo, las cuentas de la finca Bellamy. Pero no eran copias oficiales, eran los originales. Con dedos temblorosos, Poirot los hojeó: nombres, transferencias, firmas, y luego, páginas con entradas garabateadas, algunas violentamente tachadas, pero una frase permanecía, débil, pero legible. La música era la excusa, la codicia, la razón. Guardé la prueba en el sonido. Poirot miró esa línea por un largo instante. Luego cerró el libro mayor con suavidad. Sus pensamientos comenzaron a correr. Abajo en el gran salón, el piano lo esperaba, y desde su marco, algo golpeaba. 3 notas, una y otra vez. Los muertos todavía estaban tocando, y Poirot ahora sabía por qué. El viento regresó esa noche, no con la furia de la tormenta, sino con la voz baja y afligida, de algo inestable. Cuando la noche cayó sobre Bellamy House, Hercule Poirot se encontró solo en la sala de música. Su reflejo se distorsionaba en la curva pulida del piano de cola. La casa se había calmado, sí, pero no pacíficamente. Era un silencio que escuchaba. Abrió la tapa y presionó suavemente una tecla. El do sostenido, nuevamente, como un suspiro interrumpido, debajo del marco del arpa, escondido entre cuerdas y clavijas, encontró lo que había sospechado todo el tiempo: un panel hueco, elaborado con maestría. Presionó con cuidado su borde, hizo clic, y se abrió. Dentro yacía un compartimento estrecho, envuelto en partituras desvaídas. Había un solo cilindro de audio, marcado con la letra de una mujer, Requiem en Nor 2, para el que sabe. Poirot lo sostuvo en silencio. Las implicaciones cayeron sobre él como el polvo sobre el terciopelo interior. No tenía fonógrafo para reproducir, pero no necesitaba escucharlo para saber qué contenía. La confesión final de Evelyn, codificada no en cartas, sino en música. Y quizás, también en palabras. Más tarde, en el salón, Poirot convocó a Lady Calpurnia, el mayor Aldrich, el doctor Moore, Verity, y la señorita Nella. La lluvia golpeaba las ventanas nuevamente, como si el páramo resistiera lo que estaba a punto de ocurrir. Poirot comenzó sin preámbulo. La verdad, dijo, no se esconde en las sombras. Espera, a la vista, con máscaras familiares. Pero ahora, mes amis, esas máscaras deben retirarse. Levantó el cilindro. Esto estaba oculto dentro del piano. Una composición final. Tal vez una confesión. Pero lo más importante, una prueba de que Evelyn Bellamy había descubierto algo. Algo peligroso. El rostro de Lady Calpurnia palideció. Su voz cuando llegó, fue apenas un susurro. ¿Qué estás sugiriendo? Que la locura de Evelyn fue una ficción, respondió Poirot con calma. Conveniente. Hizo que sus advertencias fueran fáciles de descartar. Sus acusaciones, más fáciles de enterrar. Pero no estaba loca. Era brillante. Y alguien le temía lo suficiente como para silenciarla. Todos los ojos se volvieron hacia el mayor Aldrich. Su mandíbula se tensó. Poirot caminó lentamente, deliberadamente. Los verdaderos registros estaban ocultos en el ático, dijo. El libro mayor mostró malversaciones, activos desviados del fideicomiso familiar, comenzando apenas unos meses antes de la muerte de Evelyn. Pero una firma aparece una y otra vez. Se volvió. La tuya, mayor. Aldrich se levantó bruscamente. Hice lo que tenía que hacer. La finca se desangraba. Ella quería exponerme a arruinar el apellido. La voz de Poirot era tranquila, pero firme. Y así organizaste su muerte. Una habitación cerrada. Una historia de locura. Pero incluso muerta luchó contra ti. Dejó señales, codificadas en música, escondidas en llaves.
quemadas en el libro de contabilidad que trataste de borrar. Lady Calpurnia se cubrió la boca. ¿Lo sabías, Simón? Todo este tiempo. Aldrich se volvió hacia ella, amargamente. ¿Y qué habrías hecho tú? Dejar que destruyera todo lo que nuestro nombre construyó. Ella era mi hermana. Lloró Calpurnia. Ella era nuestra. Poirot se interpuso entre ellos. Ella era la conciencia de esta casa. Y es ella quien ha revelado la verdad. Verity, sentada en silencio hasta entonces, se levantó lentamente. Sus ojos estaban húmedos pero claros. La música susurró. La escucho incluso ahora. Poirot asintió con solemnidad. Porque nunca fue destinada a ser enterrada. No su obra. No su voz. No su historia. El mayor Aldrich no protestó más. Tal vez sabía el peso de una mentira llevada por demasiado tiempo. Más tarde esa noche, Poirot se sentó una vez más ante el piano. La casa se había calmado. La lluvia se había suavizado, y cuando presionó el do central una vez más, sonaba certero al fin. En su cuaderno, Poirot escribió: la justicia, como la música, no se desvanece con el tiempo. Se hace eco, hasta que alguien escuche. La mañana posterior a la confesión del comandante, Aldrich amaneció con una extraña tranquilidad, como si Bellamy House misma hubiera exhalado un suspiro guardado durante años. Pero Poirot sabía mejor que confundir la quietud con la paz. La confesión había abierto la herida, pero la sanación era otro asunto. La verdad no se asienta fácilmente. Remueve lo que yace debajo. Poirot pidió que le mostraran la antigua capilla. Una estructura de piedra, ahogada en hiedra, que se inclinaba al borde del acantilado, en desuso desde hacía años. Lady Calpurnia dudó, pero aceptó. Lo condujo con pasos lentos y medidos. Era el lugar favorito de Evelyn, murmuró. Venía aquí a menudo. Incluso cuando dejó de hablar con el resto de nosotros. La puerta de la capilla gimió al abrirse, revelando bancos comidos por el musgo y una nave llena de yeso caído. La luz se filtraba a través de vitrales rotos, pintando el polvo en rojos sangrientos y azules magullados. En el altar había un solo candelabro de latón, y dentro de él, aunque hacía mucho tiempo que se había apagado, quedaban los restos derretidos de una vela de cera de abejas. Poirot se arrodilló a su lado, cepillando capas de mugre de la base del altar. Debajo, talladas a mano en la piedra, se distinguían unas iniciales débiles. Dejó su marca, dijo Poirot suavemente, como diciendo: estuve aquí, no seré borrada. Lady Calpurnia se quedó inmóvil a su lado. La veo en todas partes ahora. Su música, su letra, su rostro. El rostro de Verity me la recuerda tanto. Poirot levantó la vista. ¿Teme a los fantasmas, madame? Ella rió, huecamente. No a los muertos, solo a los que llevamos dentro. Más tarde, en la sala azul, Verity fue hallada observando el retrato de Evelyn. Poirot se unió a ella en silencio. Ella nunca fue cruel conmigo, dijo Verity. Por fin, pero siempre sentí que contenía algo, como si le recordara algo doloroso. Poirot estudió su perfil. La semejanza era innegable. La verdad brillaba en silencio justo debajo de la superficie. ¿Alguna vez su madre le habló de Evelyn?, preguntó con suavidad. Verity negó con la cabeza. Solo que murió joven, que no estaba bien. La ceja de Poirot se frunció, y se dirigió al antiguo escritorio junto a la ventana. Una carta había quedado encajada en lo profundo de su panel trasero, olvidada hace mucho. La abrió. La escritura temblaba, pero la emoción era clara. Para la niña que nunca pude reclamar: tú eres mi música, mi corazón. No pude ser tu madre en nombre, pero lo fui en cada nota que escribí. Algún día, cuando la música regrese a esta casa, tal vez lo comprendas. Verity leyó la carta en silencio. Luego, cerró los ojos. Ella era mi madre, dijo en voz baja. Poirot asintió. Y tú, su canción final e inacabada. Abajo,
El doctor Moore esperaba a Poirot en el invernadero. Tenía razón, admitió. Lo sospechaba, pero no dije nada, ni siquiera cuando la traté por esos moretones, el mes antes de que desapareciera. Poirot dobló la carta con sumo cuidado. El silencio es un lujo, doctor, uno que los inocentes rara vez pueden permitirse. Esa noche Verity interpretó la composición final de Evelyn en la sala de música. La melodía se elevó suavemente, como la niebla alzándose del agua, y luego se transformó en algo claro, inquebrantable. Cuando la última nota cayó, nadie habló. Poirot permanecía en la puerta, con las manos cruzadas, los ojos brillantes. El pasado no se queda enterrado, susurró. Espera a que la voz correcta lo haga respirar. La mañana siguiente se sintió más nítida, como si la lluvia hubiera lavado Bellamy House, pero hubiera dejado los huesos al descubierto. Poirot despertó temprano, su mente cargada por las revelaciones de la noche anterior. La carta oculta de Evelyn Bellamy había alterado el equilibrio, no solo del conocimiento, sino del dolor. Verity ya no era solo una sobrina, era una hija, sin saberlo, y en algún rincón del silencio restante de la casa, Poirot sentía que aún temblaban las últimas verdades, esperando salir. A media mañana, Verity llegó hasta él. Monsieur Poirot, dijo suavemente, su voz clara, pero insegura. Anoche, después de la música, escuché algo más, un sonido, debajo del suelo de la sala azul, como una respiración. Desvió la mirada, avergonzada. Sé cómo suena, pero juro que no estaba soñando. La expresión de Poirot no cambió. No, mademoiselle, no es locura, es instinto, y a menudo es el primer signo de verdad. Regresó a la sala azul. Las tablas del piso estaban deformadas, pero no por la edad solamente. Se movió con cuidado, golpeando con el extremo plateado de su bastón. Una tabla, cerca de la cama, sonó hueca. Con la ayuda del jardinero, la levantaron. En el interior había una cavidad estrecha, lo suficientemente profunda como para contener una caja plana cubierta de terciopelo, y un cilindro de estaño. Poirot abrió la caja primero. Dentro yacía un collar de rubíes y perlas, con el cierre roto. Esto, murmuró Poirot, se reportó como desaparecido la semana en que Evelyn desapareció. Miró a Lady Calpurnia, que estaba de pie en la puerta, pálida. Dije que lo tomó, susurró Calpurnia. Cuando desapareció, la acusé, pero ella lo negó. Y sin embargo, aquí está, respondió Poirot con suavidad, no usado, no alardeado, escondido. Abrió el cilindro a continuación. Dentro había varios discos de fonógrafo delgados, con etiquetas escritas a mano. Uno estaba marcado, Testimonio 8 de julio. Poirot convocó a todos en la casa. En el salón, con el gramófono restaurado, colocó el disco en el uso. Un crujido suave. Luego, la voz de Evelyn clara, frágil, temblorosa de ira. Si me he ido, esta es mi voz. Calpurnia ha mentido. El dinero del fideicomiso desapareció. Después de que fue nombrada guardiana de Verity, ella prometió cuidar a la niña, pero sabía que Verity era mía. Nació en vergüenza, sí, pero ella es mía. Simón me amenazó cuando dije que iría a la policía. Dijo que terminaría como nuestra madre, olvidada. La habitación se congeló. Calpurnia se desplomó en el sofá, las manos temblorosas. Yo nunca quise que ella sufriera. Solo quería proteger a la familia. El nombre fue Simón. Él dijo que ella nos arruinaría. Poirot se volvió hacia el retrato del comandante Aldrich, sobre la chimenea. Un hombre que afirmaba valorar el honor sobre todo, y sin embargo, silenció la única voz verdaderamente honorable en la casa. El silencio que siguió fue profundo. Verity lloraba en silencio. El collar descansaba en su mano. El doctor Moore se recostó en su silla, el rostro demacrado por años de sospechas retenidas. Poirot se levantó, con expresión grave. Enterraron a una hermana, no en la tierra, sino en el silencio. Permitieron que una niña creciera sin conocer el rostro de su madre. Y todo por un nombre,
una casa, un legado que ahora se desmorona bajo sus propios secretos. Lady Calpurnia no respondió, solo miraba el gramófono, como si Evelyn pudiera hablar una vez más. Más tarde esa noche Verity se sentó al piano, el collar a su lado, y comenzó a tocar la composición de Evelyn nuevamente. Pero esta vez improvisó agregando sus propias notas. Completándola, Poirot escuchó desde el pasillo, su sombrero en la mano. La casa ya no susurra mentiras, murmuró. Escucha. Y tal vez por una vez. Escucha. El crepúsculo llegó temprano ese día, proyectando sombras largas y magulladas en Bellamy House, como si las propias paredes se estremecieran ante la verdad. El eco del gramófono aún se demoraba en los pasillos, como si la voz de Evelyn se hubiese impregnado en la madera, y no volviera a silenciarse. Poirot permaneció en el salón mucho después de que los demás se retiraran, su mente repasando cada palabra, cada mirada, cada silencio. Ahora cargado de un nuevo peso. Las piezas se alineaban, con la obstinada elegancia de un viejo vals, pero una clave permanecía ausente. Fue justo después del anochecer cuando Verity regresó a él. Llevaba un paquete envuelto en lino, que colocó suavemente sobre la mesa entre ellos. Regresé a la torre, dijo en voz baja. Detrás del viejo armario de Evelyn, encontré desplegó la tela. Era un segundo retrato. Una mujer sentada frente a un piano. Pero no era una pieza de estudio. Era personal, íntimo, e inquietantemente inacabado. Evelyn, a medio pintar, la cabeza girada ligeramente, como a punto de hablar. Hay algo más, continuó Verity, en el espejo detrás de ella. Mire. Poirot se inclinó. El reflejo pintado del espejo revelaba más de lo que debía. Una segunda persona, apenas esbozada, detrás de ella. Alto, de hombros anchos, con una faja carmesí. Mayor Aldrich, susurró Poirot. Ella pintó la verdad a Vesta. Verity asintió, el rostro pálido. Creo que fue lo último que pintó. Debió esconderlo antes de que alguien pudiera destruirlo. Poirot se puso de pie, la voz tumba. Entonces esto, mademoiselle, no es solo un retrato. Es una confesión. Y una condena. Esa noche Poirot solicitó que toda la casa se reuniera una vez más. Lo llamó un ensayo antes del final. Lady Calpurnia llegó con el apoyo del Dr. Moore, su compostura frágil. Verity permanecía vigilante. Nella rondaba por la puerta, demasiado nerviosa para sentar. En el hogar, Poirot colocó el retrato en una silla, de modo que mirara directamente a los sentados ante él. Hay una razón por la que Evelyn se pintó sin terminar, comenzó Poirot con suavidad. Porque su vida fue arrebatada antes del trazo final, y sin embargo, como a menudo hacen los artistas, dejó un mensaje. En el espejo detrás de ella, un rostro, uno que la familia conocía, uno en el que ya no confiaba. Se volvió hacia la silla vacía del comandante. Simon Eldridge silenció a Evelyn, no porque estuviera loca, sino porque tenía razón, porque no se callaría sobre los registros, sobre Verity, sobre el robo de su música y su herencia. Y sobre todo, porque ya no le quedaba miedo. Calpurnia, con los ojos muy abiertos, sacudió la cabeza débilmente. Me dijo que nos arruinaría. Le creí. Permití que la enterraran, sin siquiera una lápida. Poirot caminó suavemente hacia ella. Entonces no es demasiado tarde para reparar lo que ha sido robado, madame. No de usted, sino, de su hermano. Esa noche, Verity colocó la pintura sobre el caballete en la sala de música. Y con manos temblorosas, terminó el retrato, agregando la pincelada final bajo el nombre de su madre. Afuera, la tormenta hacía mucho que había pasado, y la luz de la luna entraba por la ventana como una bendición. Y Poirot, desde la esquina de la habitación, simplemente observó, murmurando.
Los muertos no necesitan venganza, solo desean ser recordados, correctamente. El silencio en Bellamy House había cambiado, donde antes era pesado y opresivo, cargado de verdades tácitas y pecados ocultos. Ahora se mantenía, con un tipo distinto de silencio. Un silencio de aliento sostenido, como si la casa misma hubiera exhalado por primera vez en décadas. La tormenta había pasado, pero un nuevo tipo de ajuste de cuentas se cernía en el horizonte. Poirot, siempre sensible a la atmósfera que se adhiere a las paredes antiguas, sabía que la revelación final, ya no era cuestión de deducción. Era cuestión de confrontación. El mayor Aldrich no había aparecido desde la revelación del retrato oculto de Evelyn. Su habitación estaba vacía, su cama sin ser molestada. Los habitantes restantes evitaban discutirlo directamente, pero la inquietud crecía en miradas intercambiadas, en tazas de té que se quedaban intactas, en puertas entreabiertas pero nunca cerradas. Poirot descendió la escalera del ala este justo después de la medianoche, siguiendo un susurro de instinto, y el aroma del cigarro del mayor que no pertenecía a aquella hora. Pasó junto a la antigua guardería, cruzó el estudio donde Evelyn una vez guardó sus diarios, y se detuvo ante la puerta sellada del campanario. Una habitación cerrada por generaciones. El pomo de latón largo tiempo en desuso, estaba cálido. En el interior bajo una viga inclinada y un panel destrozado de vitrales, se sentaba el mayor Aldrich. Parecía más viejo, arrugado, más que sentado, un cigarro apagado a su lado, y los restos de un libro de contabilidad desgarrado sobre su regazo. No se sorprendió al ver a Poirot, en cambio miró la cadena de la campana oxidada colgando sobre su cabeza. Ella nunca estuvo enojada, dijo Aldrich sin preámbulo. Lo sabía incluso entonces. Poirot no dijo nada, dejó que el silencio extrajera la confesión, como la respiración tras el ahogo. Traté de asustarla, continuó el mayor. Pensé que si podía convencerla de que se estaba volviendo como su madre, desquiciada, obsesiva, consumida por susurros, se retractaría de sus amenazas, pero Evelyn era más fuerte de lo que esperaba. Se rió en mi cara, hizo una pausa, sus ojos huecos. Esa noche, en la sala azul dijo que expondría todo, cómo había malversado la herencia, vendido parcelas de tierra, alterado documentos, tenía pruebas. La música era su forma de catalogarlo todo, una maldita sinfonía de traición. Poirot se acercó lentamente. ¿Y entonces la golpeaste? No, espetó Aldrich. Luego, más suave. No al principio, grité, me fui, pero cuando regresé, ella ya no estaba, se había ido. La ventana estaba abierta, pensé que tal vez había saltado, pero nunca se encontró un cuerpo. Calpernia se negó a llamar a la policía, dijo, mejor un mito que un escándalo. Sellamos la habitación, enterramos el nombre. Los ojos de Poirot no se suavizaron. No la mataste con tus manos, monsieur, pero la enterraste con tu silencio. Eso, también es un crimen. Aldrich se derrumbó entonces, como lo hacen los hombres orgullosos cuando enfrentan una verdad demasiado grande para reescribir. Poirot se volvió hacia la ventana rota. El mar, más allá, estaba sereno, como una página aún por escribir. Más tarde esa mañana, mientras el sol se deslizaba tímidamente por el páramo, Poirot reunió a la familia por última vez. Verity, pálida pero firme, se sentó con el retrato terminado a su lado. Calpernia estaba junto al lagar, una carta en la mano, la súplica final de Evelyn, hallada tras la pata del piano. Poirot habló en tonos medidos. La justicia, mes amis, no siempre se imparte en tribunales. A veces llega con el sonido de una llave de vuelta, en la melodía de una canción que vuelve a sonar, en la verdad revelada entre óleo y lino. Se volvió hacia Verity. La voz de tu madre no se perdió, fue enterrada, y tú la has desenterrado nota por nota, pincelada por pincelada.
Los ojos de Verity brillaban. Solo quería que fuera recordada correctamente. Y lo será, dijo Poirot con suavidad, porque te negaste a dejar que se convirtiera en otro fantasma. Mientras la familia se preparaba para informar a las autoridades, corregir los registros y revelar la sala azul para siempre, Poirot salió a la niebla ligera. Bellamy House no se sentía más ligera, pero al fin, se sentía honesta. En su cuaderno, escribió: una casa embrujada suele ser solo una casa que recuerda. Y la verdad, como la música debe tocarse hasta la última nota, o resonará, inacabada, para siempre. La mañana era inusualmente brillante. La niebla se había retirado, como avergonzada de su largo abrazo con la tierra. Bellamy House se bañaba en una pálida luz solar, sus viejas piedras empapadas de una calidez que no conocían desde hacía años. La tormenta había pasado, se había dicho la verdad. Y en su estela, quedaba el silencio, no opresivo, sino reverente, como el silencio justo antes de que comience la música. Poirot se detuvo una vez más en la sala azul. El espejo agrietado había sido retirado. La vela, extinguida. El aire ya no albergaba esa quietud de secretos reprimidos. Ahora estaba abierto, quieto, pero esperando. Lady Calpurnia se sentó cerca, mirando por la ventana. Una carta en sus manos. Las últimas palabras de Evelyn. Su rostro era ilegible, pero algo había cambiado. No paz, quizás, pero el comienzo de ella. Verity, de pie junto al viejo piano, comenzó a tocar. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con una delicadeza certera, y la habitación se llenó con la triste belleza de la composición perdida de Evelyn, ahora completa. Los compases finales, escritos por la propia mano de Verity, se fundieron sin esfuerzo con el tema de su madre. Un legado no robado, sino continuado. En la planta baja, el mayor Aldrich se había entregado a las autoridades que llegaban. No hubo resistencia, solo una aceptación tranquila. Dijo poco, solo pidió que Evelyn recibiera una tumba adecuada, un lugar para recordarla, con dignidad. Poirot había asentido solemnemente. Al menos justicia, al menos, debía ser presenciada. Poirot deambuló por el jardín una última vez antes de su partida. Se detuvo bajo el tejo más antiguo, donde Evelyn una vez escribió su música, en soledad. El viento se deslizó entre las ramas con un sonido como un suspiro, como un susurro demasiado suave para convertirse en palabras, pero igualmente comprendido. La señorita Nella se le acercó cerca de los escalones delanteros. Su delantal húmedo de las tareas matutinas, le entregó un pequeño sobre. Dentro una página arrancada del diario de Evelyn. Una línea subrayada decía: incluso cuando me haya ido tocaré, hasta que me escuchen. Poirot la guardó sin una palabra. Miró la mansión una última vez. No son los fantasmas los que nos persiguen, mademoiselle, dijo en voz baja, son las verdades inacabadas. Pero hoy, una verdad ha encontrado su voz. En la estación de tren, el silbato oyó sobre los páramos. Poirot abordó sin ceremonia, su pequeña maleta colocada con precisión a su lado, mientras el paisaje pasaba en golpes borrosos tras la ventana. Abrió su cuaderno por última vez en este caso, y escribió: Bellamy House no necesitaba un exorcismo, necesitaba un ajuste de cuentas. Y con eso, el gran detective cerró su libro, se recostó sobre el terciopelo de su asiento, y permitió que el ritmo del tren lo llevara hacia adelante, a otro misterio, a otro silencio, esperando ser nombrado.